ciudad de Yurimaguas, en Alto Amazonas, nace un espacio dedicado a la vida, la salud y la conciencia. En un mundo que corre sin detenerse, somos invitados a reconectar con lo esencial, con la energía de la tierra, con el poder de la mente y la armonía del espíritu. Un espacio para aprender y compartir y sanar juntos. Esto es Acercamientos Saludables. Salud con sentido humano. En la conducción, Fernando Martínez. Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena noche, valga la redundancia, y que la estén pasando bien. Hoy continuamos con las respuestas a las preguntas que nos hizo Mariana. Y el programa de hoy es intolerancias, no intoxicaciones. Normalmente más es la intoxicación y vamos a ver muchas causales. La pregunta de Mariana de Argentina fue la siguiente: ¿por qué cada vez tenemos más intolerancia a las harinas? Y este es un punto álgido. Es muy delicado tocar este tema. ¿Por qué? Porque realmente se nos ha vendido el cuento de que somos intolerantes a. La pregunta de Mariana es a las harinas, y el otro común, cuando dices harina habla de gluten también, y el otro en común es la intolerancia a la lactosa, y por ende a todos los lácteos. Pero aquí vamos a ver cuáles son las verdaderas causas, por qué realmente, perdonen, existe cada vez más y más intolerancia, en este caso primero a las harinas. Realmente no es a la harina en sí a lo que somos intolerantes. Nos han vendido el cuento de que no, tú eres intolerante a la harina, tú eres intolerante al gluten, no puedes estar comiendo nada de eso, ninguna harina de trigo, y otros comen harinas de maíz en arepas o en tortillas en México, en arepas en Colombia, Venezuela, ¿no? Entonces, y sin embargo también afloran con otras intolerancias a harinas. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no es que seas intolerante a la harina. Quiero sacar eso de tu mente. En primer lugar, a lo que sí es muy probable, y es casi 100% probable, que seas intolerante a la refinación industrial de la harina, que es muy distinto. Cuando se refinan las harinas, se usan o quedan residuos de varios químicos que el cuerpo no reconoce como alimento. Y aquí es donde viene el problema. Porque tu cuerpo y el mío no reconocen estos químicos, los pesticidas, los herbicidas, los blanqueadores, los estabilizadores, todos estos químicos no los reconoce como alimento, entonces ahí los rechaza. Y si tenemos un sistema inmunológico y un sistema digestivo bien despierto, el rechazo va a ser fuerte, va a ser latente. No es que seas intolerante en la gran mayoría de los casos al gluten, eres intolerante a los químicos que van en estas harinas. Entonces vamos a ver en el caso de las harinas cuáles son estos químicos. Por un lado tienes el glifosato, que se usa como herbicida o también como desecante antes de la cosecha, perdón. Ayuda a secar, ¿no? ¿Qué hace este glifosato? Daña la microbiota intestinal y aumenta la permeabilidad intestinal también. Entonces, produce daños. ¿Por qué? Porque toda esa macrobiota que tenemos en los intestinos, que son los que nos ayudan a poder alimentarnos, a poder asimilar todos los nutrientes, la daña. Y al dañarla, todo lo que comemos se comienza a ir derechito al inodoro. Por otro lado, tenemos los blanqueadores. ¿Qué hacen? Alteran las proteínas y destruyen vitaminas naturales del mismo grano. O sea, de la harina, sea esta de trigo o de maíz, estos blanqueadores van a destruir. Pónganse a pensar algo práctico, algo súper sencillo. ¿El trigo natural de qué color es? ¿Es blanco? ¿Realmente ustedes creen que es blanco? Busquen el trigo no es blanco, es amarillento, es un color crema amarillento.
Y la harina, entonces, ¿por qué sale blanca? Porque a la hora de molerlo, el trigo pierde el color amarillo y se convierte en blanco. No, señores, usan blanqueadores. Y estos blanqueadores, por un lado, destruyen la vitamina que el mismo grano tiene y encima alteran proteínas. Entonces, miren lo dañino que es la harina industrializada, procesada de forma industrial. Por otro lado, tiene mejoradores de masa. Entre ellos hay uno que a mí me preocupa mucho, que en algunos países todavía lo estén dando, el bromato de potasio. Es uno de los tantos mejoradores de masa. Y está demostrado que el bromato es uno de los grandes causantes, porque hay estudios científicos, inclusive del cáncer. Entonces, ¿por qué tenemos una gran incidencia de personas con cáncer en la actualidad? Pues básicamente por algo elemental y sencillo. Tienen mejoradores de masa que también producen cáncer. ¿Qué hacen además el resto de mejoradores de masa, incluyendo el bromato? Irritan la mucosa intestinal y están relacionados con procesos inflamatorios. Entonces, si aquí alguien está sufriendo de gastritis, de cólicos intestinales frecuentes ya crónicos, encima añadir estas harinas como el pan o los fideos va a mantener la cronicidad, y la persona que necesita desinflamar los intestinos para poder asimilar los nutrientes no va a poder hacerlo, y comenzamos a tener problemas cada vez más graves y se le puede generar el intestino de Crohn, que es una inflamación absolutamente crónica y que es totalmente nociva y dañina. Entonces aquí tenemos un grave detalle, un gran problema, ¿no? Por otro lado, tiene los emulsionantes y estabilizantes. ¿Qué hacen estos? Porque hay que estabilizar la masa, la harina, para que no se permase. Modifica la textura, pero afectan la barrera intestinal y favorecen la disbiosis. Daños, cada vez más daños. Además, resulta terminar al final el producto de ser una harina muerta. No tiene germen de trigo o de maíz, no tiene salvado, sin enzimas vivas, sin fibra real. El cuerpo recibe calorías vacías y que al final terminan fermentando mal. Ese es el problema de las harinas. En el caso del pan, de las tostadas, de las galletas, de los waffles, ¿no?, de los fideos o pastas, dependiendo del país, todos estos usan harina de trigo. ¿Qué hace? Es una harina muerta, no tiene germen de trigo, no tiene salvado, no tiene enzimas vivas, no tiene fibra real. En otras palabras, el cuerpo lo único que hace es recibir una caloría vacía que al final puede fermentar mal, y al fermentar mal, ¿qué puede producir? Más gastritis, más cólicos, mayor irritación de los intestinos, menor asimilación de nutrientes y por ende debilitamiento y propensión a muchos males y enfermedades. Ahí está el detalle, ¿no? A eso sumémosle el trigo moderno que está genéticamente modificado o hibridado. Ese es otro grave problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite que más bien tenga un gluten más agresivo. Y aquí sí encaja el hecho de la intolerancia a cierto gluten, que por naturaleza ya es agresivo, ya es fuerte, ¿no? La fermentación ya no es natural ni lenta, se acelera con levaduras industriales. Y este es el otro grave problema, que realmente está generando una harina industrial que rápido tiende a elevarse, que ya no hay una masa madre adecuada y bien fermentada. Por eso no se habla de la harina artesanal, molida a piedra, con grano entero, fermentada lentamente con masa madre. En muchos casos, esa harina, en la gran mayoría de los casos, la harina artesanal sí va a ser 100% asimilada y tolerada, incluso por personas que no pueden comer harina. Todos aquellos que digan que no, que me han prohibido comer harina, comencemos a buscar harina artesanal y hagamos las cosas y las pruebas con harina artesanal
les aseguro que en su gran mayoría no solo la van a tolerar, sino que la van a disfrutar. Recordemos que, como dijo Mariana, ¿por qué cada vez más? ¿Por qué? Porque cada vez más la harina es mucho más procesada. No es intolerancia a la harina, grábenselo, es intolerancia al ultraprocesado químico disfrazado de alimento. Porque la harina que compramos no es, o sea, es harina que se dice harina para hornear o harina simple, no son harinas realmente alimenticias, no son alimentos, son harinas muertas. Entonces tenemos que comenzar por ahí en primer lugar. Realmente hay que investigar cuál es la harina realmente viva y no la industrial. Reintroducir harinas que no inflamen tu intestino, que no te hagan daño. Vamos a un corte y continuamos, porque todavía tenemos más para profundizar. Hay un momento en la vida del hombre donde la energía baja, la mente se nubla y nadie te explicó por qué. Es hora de recuperar tu fuerza y tu claridad interior. Andropausia Consciente para Hombres, un programa diseñado para comprender tu etapa, equilibrar tu cuerpo y despertar tu verdadera potencia. Inicio el 17 de enero del 2026. Precio especial por lanzamiento de solo $39. 28 módulos, 28 clases, 28 sábados. Inscríbete hoy. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Regresamos. Hablemos ahora ya no solo de la intolerancia a las harinas, sino otro de los casos mucho más fuerte, la intolerancia a la lactosa, que también se dice que hay mucho intolerante a la lactosa. No es la intolerancia a la leche, a la lactosa en sí, sino más bien es intolerancia, en la gran mayoría de los casos, a la leche industrializada, a aquella que se le pone el rótulo de leche entera o leche fresca, pero está envasada. Y vamos a ver la diferencia. Les voy a contar un caso rápidamente. Hace muchos años, creo que estoy hablando de cerca de unos 25 o 30 años atrás, en Lima, un muchacho de 21 años, lo conozco y me dice, me han detectado intolerancia a la lactosa. Yo le quería invitar un milkshake, que ustedes saben que lleva fresa y lleva leche. Me dijo, no, pues yo tengo intolerancia a la lactosa. ¿Y cómo así? Le digo, ¿cuándo te la detectaron? Hace unos años atrás. ¿Tú has vivido siempre en Lima? No, yo a los 14 años vine del campo a la ciudad de Lima y ahí comencé a tomar leche fresca. ¿De dónde? ¿De establo? No, de establo no, de la tienda. Ok. Y ahí me comenzó a caer mal. Ahora, en el campo, desde los 0 hasta los 14 años, ¿tú has tomado leche fresca? ¿De vaca? Directamente. Sí, yo vivía en el campo, yo tenía vacas, la ordeñaban y de ahí mismo tomaba sin necesidad de hervir. ¿Y te chocaba? No, no me chocaba. Más bien cuando he llegado acá me ha comenzado a chocar. Usemos lógica. Si tomaba leche fresca de la vaca, ¿cuál de las dos tiene más lactosa? ¿La procesada, químicamente a la que le dicen leche fresca o leche entera, o la que sale de la ubre de la vaca? ¿Cuál tiene más lactosa? ¿Cuál tiene la lactosa más viva? La de la vaca. Y sin embargo, a este chico hasta los 14 años no le causaba daño alguno, no le causaba intolerancia. En la gran mayoría de los casos es la industrialización. ¿Por qué? Y lo voy a explicar aquí. La pasteurización o ultrapasteurización destruye enzimas naturales como la lactasa propia de la leche. Desnaturalizan las proteínas. La caseína se vuelve nada. Y vuelven
y lo vuelven un alimento inflamatorio. Ese es el problema, que al pasteurizarlo o al ultrapasteurizarlo, hacen que la leche se vuelva inflamatoria, dañina, ¿ok? La homogeneización rompe los glóbulos de la grasa. Esas partículas atraviesan la barrera intestinal y generan respuesta inmune. Todas esas particulitas de estos glóbulos de grasa que son rotos van dañando y van produciendo una respuesta inmune. Nuestro sistema inmunológico comienza a reaccionar porque lo ve como partículas tóxicas, no lo ve como algo adecuadamente alimenticio. Si es que no estamos hablando de intolerancia a la lactosa, estamos hablando de intolerancia a estos químicos que producen estos daños. Otros son los residuos de antibióticos y hormonas del ganado industrial. ¿Por qué? Porque alteran la microbiota y el eje inmune intestinal. Ese es el otro grave problema que aquí también se genera. Las leches, por naturaleza, por más que digan que es leche entera o fresca, como quieran llamarla, es leche reconstituida. Mayormente lleva polvo de leche, o sea, leche en polvo, agua y estabilizantes. Entonces, de entera no tiene nada, de fresca no tiene nada. Y para hacer leche en polvo ya también volvieron a echar más químicos. ¿Cuál es el resultado? El intestino ya dañado pierde capacidad de producir lactasa. El mismo intestino también lo produce. Entonces aparece el diagnóstico como fácilmente intolerancia a la lactosa, cuando en realidad no es intolerancia a la lactosa, sino a un producto muerto y químicamente adulterado. Esa es la realidad. No es algo que sea propiamente leche pura, real, de la vaca, de la ubre de la vaca. No, señores, eso ya pasó. Ese es otro cuento. ¿Cuál es la prueba empírica clara? Muchas personas que no toleran leche en caja o en bolsa, sí toleran la leche cruda de la vaca sana, como este chico que les conté. O toleran la leche de cabra o de oveja, como en el campo también sucede. O más fácil, te vas a la tienda, te compras un yogur o un kefir artesanal y tu cuerpo lo tolera. Y ten presente, ahí hay lactosa. O los quesos curados naturales. Esos quesos, el queso fresco y todos estos quesos naturales, valga la redundancia, tienen cantidades fuertes de lactosa y sin embargo la toleras. ¿Por qué la toleras? ¿Por qué puedes comer un queso natural y no puedes tomar una taza de leche fresca? Por una sencilla razón. Que eres intolerante a los químicos que lleva esa leche que ha salido de un envase, que se dice ser leche fresca o leche entera pasteurizada. Y han vendido el cuento que pasteurizado significa eliminado de bacterias o parásitos que pueden ser nocivos para la salud. Y sin embargo, no. Porque ya vimos, la pasteurización produce un alimento altamente inflamatorio. Así que no caigamos en el cuento. Y quiero que este video realmente lo compartas. Hazlo llegar a otros. Coméntalo. Si tienes alguna otra pregunta, coméntala. Si quieres una atención personalizada, encantado, ahí tienes el número telefónico. Y ponle seguir a este canal y activa la campanita si los programas y los videos te gustan. Y no sé, nos vemos el otro próximo programa. Que Dios te bendiga, te prospere y te dé larga vida. Nos vemos en el siguiente programa.